solamente ya de la meditación, sino todo lo que son llamadas las prácticas de desarrollo interior, de búsqueda interior, de crecimiento espiritual, etcétera, ¿no? Intentáramos hacer una gran síntesis, veríamos que detrás o después de la síntesis hay un objetivo esencial en todas, que es el mismo, y ese objetivo aquí lo hemos hablado alguna vez. Ese objetivo es la esencia de todas las prácticas, o la esencia en la que se basan todas las prácticas, y es lo que podríamos llamar el silencio. El silencio como palabra asociada a las prácticas meditativas, a las prácticas contemplativas, pues es una palabra que no sé si la habéis llegado a ver, incluso hay una película en francés, no sé si está traducida o no, de 1 hora y pico, de unos monjes, que todo el rato tiene que ver sobre el aspecto contemplativo desde el silencio, ¿no? En último caso, en las tradiciones más clásicas de tipo religiosas siempre se habla de silencio, ¿no? Por lo tanto, es una palabra que, si bien no tiene una traducción exactamente del sánscrito o del tibetano al castellano o al catalán, sí es una palabra que podemos utilizar por lo que de alguna forma quiere significar. Entonces el tema consiste en algo que es trabajoso o laborioso porque hay una inercia por parte de la mente. Tens que seure d'on vulguis. A ver, todo el mundo que está en un proceso de búsqueda personal está animado por una necesidad que generalmente acostumbra a ser la sensación de que tiene que haber algo más, tiene que haber una explicación más intensa, una evidencia más profunda. Busco una explicación y una serie de sensaciones que me den más certezas, más seguridad, más explicaciones, ¿no? Entonces, que es lo que llamamos yo, y luego un proceso de búsqueda, que este proceso de búsqueda pues está englobado dentro de la característica que cada tradición conlleva. Si bien, insisto, nos vamos a mover todo el rato en el término silencio. Claro, yo como persona aparezco en este mundo, me voy desarrollando, a veces mi infancia o la infancia puede ser más feliz, menos la adolescencia. A mí me han explicado muchas cosas de lo que debe ser la vida en función de los patrones culturales en los que me he desarrollado, pues he ido desarrollando ciertas expectativas sobre criterios que a lo mejor no los llamo así, pero que tienen que ver con la ética, es decir, con la justicia, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con mis miedos, ¿no? De manera que de una forma concretizada o no, variada o no, porque a veces con el tiempo los objetivos varían, en castellano es varían, yo voy andando en este proceso de búsqueda. La mente humana es muy voraz, con esto quiero decir que tiene mucha capacidad de búsqueda, a veces de encuentro y a veces de devorar esas cosas que encuentra, ¿no? Hacemos un consumo extraordinario de todo, ¿no? Yo el primero, por supuesto, pero todos los fines de semana, de todos los fines de semana del año, se puede consultar internet y en todos están haciendo cursos de todo tipo, hasta el punto que hay muchas más ofertas que no gente para llenar tantas ofertas, ¿no? Y esto es así porque hay un proceso incesante de búsqueda, de ofrecimiento, etcétera, ¿no? Aquí una y otra vez hemos insistido que desde el mundo del Tantra las enseñanzas, es decir, lo que se intenta transmitir, se puede hacer desde diferentes niveles. Es decir, hay un nivel que se llama nivel externo, luego hay un nivel que se llama nivel interno, otro segundo nivel interno que se llama nivel secreto y un tercer nivel interno que se llama nivel muy secreto, ¿no? Y obviamente lo que se enseña en un nivel muchas veces es contradictorio si lo enfrentas con lo que se enseña en otro nivel, ¿no? ¿Por qué?
porque la idea es como si enseñas a escribir a un niño, pues al principio hay que enseñar el abecedario, luego a juntar las letras, a construir las frases, los verbos, los pronombres, los adjetivos, etc., ¿no? Es decir, que cualquier proceso de aprendizaje no se presenta súbito, sino que tiene un principio que se va desarrollando. Este principio que se va desarrollando, que es una buena noticia que el planeta viva tan inmerso en este proceso de búsqueda, pero es un principio que si realmente está sujeto a un proceso de desarrollo cada vez se tiene que volver más sofisticado o se tiene que volver más profundo. Solamente la palabra profundo es más adecuada, ¿no? Y el eje sobre el que gira el principio de esta profundidad es cuando uno ya deja de buscar para satisfacer o deja de buscar escuchando las demandas de su propio yo, ¿no? Sino que empieza a interpretar o a buscar quién es este yo, ¿no? Lo que los grandes maestros pues definen detrás de la pregunta ¿quién soy yo?, ¿no? El famoso Vichara, la técnica de Ramana Maharshi, ¿no? ¿Quién soy yo? Nuestra sociedad, nuestra forma de vivir, nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestros deseos, todo está centrado en el ámbito del yo. Cuando hablas con alguien, siempre está hablando desde su yo, ¿no? Lo cual es obviamente lógico y así tiene que ser, ¿no? Pero es que hacerlo girar todo a través del yo, de mis puntos de vista, de mis necesidades, lo que a mí me ha pasado, lo que a mí me han hecho, lo que yo quiero, lo que yo, es circunscribirse en un ámbito que aquí la palabra sí creo que es bastante esclarecedora, que sería egoico, ¿no? O sea, todo gira a través de tu propio ego, de tu propio yo, ¿no? Hemos vivido momentos en que este ego, este yo, no ha estado. A veces como consecuencia de una exaltación de sentidos o de emociones muy intensas, nos hemos olvidado de nosotros mismos. Por ejemplo, en el enamoramiento, cuando el enamoramiento es como il faut, como tiene que ser, los amantes se olvidan de sí mismos para pensar de forma cotidiana en el amado. Si bien ya sabéis que siempre hay dos roles, o la mayoría de las veces, en las parejas en las que uno ejerce de amante y otro de amado. Uno quiere y el otro más o menos se deja querer. Pero en el último caso, si has vivido esa experiencia, hay un olvido de uno mismo para tener presente la imagen del otro. Es decir, cuando despiertas por la mañana y abres los ojos, más que pensar qué es lo que voy a hacer este día, qué es lo que tengo por delante, etcétera, etcétera, aparece la imagen del amante o de la amada o del amado. Al fin y al cabo, todos los cuentos de los trovadores, todas las culturas trovadorescas, o en último caso hasta el propio Quijote de la Mancha, es una visualización de todo esto, ¿no? Esto es importante porque cuando hablamos de que la esencia de la meditación es el silencio, claro, el silencio solamente se puede hacer cuando uno deja de hacer ruido. Y cuando nos preguntamos qué es lo que hace ruido es nuestra mente. Y este ruido que es nuestra mente es el proceso constante de la activación del pensamiento. Solamente cuando empiezas a intentar aquietar tu mente, a silenciar tu mente, te das cuenta hasta qué punto tienes poca práctica en aquietar tu mente, es decir, en llevar tu mente o tu conciencia a un estado de silencio. Mucha gente está convencida que ella es simplemente el constante proceso de pensamiento que tiene en su cabeza. Y mucha gente, cuando les sugieres que aquieten su mente, tiene auténtico pavor, auténtico miedo de lo que puede pasar, lo que pueden hacer o dejar de hacer si dejan de tener este constante ruido en el interior de la mente. Esto es así porque no hay esa experiencia de silencio interior, de contacto con uno mismo. Sin embargo, paradójicamente, cuando hemos vivido grandes estados emocionales, como el enamoramiento, o experiencias estéticas o sensitivas muy intensas, o momentos de gran paz interior, eso siempre está traducido en que hemos entrado en el olvido de nosotros mismos, y el olvido de uno mismo es entrar en el silencio.
La mayoría de experiencias de plenitud o de felicidad que hayas podido vivir, incluso a un nivel sensitivo, por ejemplo, a un nivel una experiencia sexual muy intensa, a lo que esa experiencia sexual tan intensa te ha llevado es a perder el control y la conciencia de ti mismo, de ti mismo. Es decir, la mayoría de las experiencias intensas siempre tienen el común denominador del silencio interior. Por lo tanto, cuando decimos meditar es instalarse en la experiencia del propio silencio interior, pues me parece que es una definición absolutamente adecuada. Este silencio interior puede ser abordado de formas paralelas, porque a veces la mente pensando hace ruido y por lo tanto es muy mala la mente pensando sobre el silencio. Pedirle a la mente que piense sobre el silencio o describa el silencio es como pedirle a la mente que describa el color blanco, ¿no? O el color negro. O sea, las palabras tienen un punto donde puedes llegar, el otro ya es experiencia, ¿no? Por lo tanto, que la mente entienda intelectualmente lo que es el silencio, insisto, es muy difícil. Máximo puedo hacer un acto de intuición. Ahora, la paradoja, que es una paradoja que no deja de ser hasta cierto punto trágica y hasta cierto punto cómica, es decir, la paradoja tragicómica es que no está en ningún sitio más que en ti misma o en ti mismo, que el silencio no lo vas a encontrar porque cambies la alimentación, eso te cambiará el pH y te hará una vida a lo mejor más sana, pero no más silencioso tu mente. Que el silencio no está en Lahore o en una cueva de los Himalayas o en las profundidades de un templo. El silencio está donde tú estás, no está en ningún otro sitio. Lo que pasa es que primero hay que tomar conciencia de hasta qué punto no he intuido o no he vivido o no he descubierto mi propio silencio para luego abocarme a mi propio silencio. El ejemplo que hemos puesto muchas veces aquí es que yéndonos al sitio más ruidoso de la ciudad, supongamos que es la Plaza Cataluña de Gerona, si nos sentamos en un banco y tenemos un poco de paciencia, se irá la luz, aparecerá la noche y cuando se vaya haciendo cada vez más de noche, habrá más gente en su casa, menos coches, menos motos, menos ruidos. Llegará un momento, a lo mejor, hacia las 3:30, 4 de la madrugada, que la ciudad está en perfecto silencio. ¿Por qué? Porque la esencia de la ciudad es el silencio, ¿no? El ruido rompe el silencio, pero si no hay ruido, lo que hay es el silencio. El ruido es artificial, el silencio está siempre ahí. El silencio es lo que habita dentro tuyo. El ruido son tus propios pensamientos. Por lo tanto, tu silencio no está en otro sitio que donde tú estés cuando seas capaz de mitigar tus pensamientos. Una vez esto más o menos lo entendemos que lo que yo llamo ruido, pensamientos, es también lo que llamamos ego. O sea, yo estoy convencido, me vivo a mí mismo como si dentro mío existiera una entidad, un yo, fijo, inmóvil, una entidad a la que yo puedo llamar yo. Pero cuando practico la experiencia del silencio, descubro que cuando entro en silencio mental, es decir, cuando la mente se calla, la noción de yo desaparece. No hay tal yo. Esto es lo que se llama el espejo vacío, nadie en casa, la casa vacía. Es decir, en mi vida diaria, en la vida que vivo inmerso en mi ruido interior y mental, vivo bajo la tiranía de mi propio yo, que son mis pensamientos, que nacen de mis aversiones, de mis apegos, de mis desapegos, de mis miedos, etcétera, etcétera. Y el 99% de las técnicas psicoterapéuticas y de crecimiento personal van dirigidas a este yo. Es decir, que si este yo es un yo que se ha desarrollado con ansiedad, porque ya fuiste gestado en un ambiente ansioso, tu madre ya tenía ansiedad, tu padre ya tenía ansiedad, y te desarrollaste con ansiedad. Y esta ansiedad, a lo largo de su vida, ha ido dando marcas o señales de manifestación. Es lógico que cuando yo empiece a enterarme de estas cosas, intente hacer cosas para mejorar mi ansiedad. Cuando hablamos de una enseñanza profunda o secreta o muy secreta,
Se refiere de algo tan radical como que aquí no se trata de hacer ansiedad al yo para que tenga menos ansiedad, terapia al yo para que tenga menos ansiedad. Se trata de descubrir que si yo silencio al yo, la ansiedad desaparece de golpe, porque es un constructo más de tu mente. El negocio que tenemos aquí más o menos consistiría en que es poco probable que algunos de vosotros estéis convencidos de que tú no eres tu mente y de que tú no eres tu cuerpo. Y pretender convencerte de lo contrario es colocarte una teoría más intelectual, y de teorías intelectuales y de principios y de cosas que te han dicho, pues desde que naciste te están diciendo cosas. Todos estamos viviendo de prestado. Hay pocas cosas que hayamos llevado realmente a experimentar para saber si son ciertas. La mayoría de las cosas las vivimos por pura herencia, cultural, familiar, etcétera, etcétera. Pero pocas veces nos hemos parado a ver, hasta el punto que se da la paradoja que si yo consigo vivir más o menos bajo las expectativas que mi entorno social o familiar me ha dicho que era la forma correcta de vivir, tanto en el ámbito del afectivo, de lo laboral, del intelectual, etc., y no me siento llena o no me siento lleno, me llevan al psicólogo, porque piensan que estoy enfermo. Esto es porque nadie pone en duda que los patrones que te han dicho que te han dado y si los has conseguido para que seas feliz, has llegado a tenerlos, nadie pone en duda que si no eres feliz no es un problema de que los patrones no sean reales, sino de que tú eres tan limitada, tan corta, tan tonta o tan enferma que no eres feliz con todo lo que tienes. Claro, a lo mejor no es, o sea, decir, que es obvio que si mi abuela pasó gana, desee para mí que yo coma todos los días, ¿no? Y por lo tanto para mi abuela lo que más desea es que yo coma todos los días, incluso que tenga problemas de sobrepeso, ¿no? Pero que estrictamente la felicidad o la seguridad o la plenitud la dé el hecho de comer todos los días en alguien que se ha pasado ganas, ha sido porque ha hecho ayuno, porque ha querido, no por necesidades económicas. En estas circunstancias es muy difícil que yo me sienta feliz o lleno porque pueda comer todos los días, ¿no? O sea, si miramos las cosas desde este ámbito, veo que además mi yo hereda toda una serie de proyecciones familiares, de deseos, de miedos, de inputs, etcétera, etcétera. Que el trabajo sobre este yo en ocasiones es muy interesante, pero si quieres entrar de una forma radical al encuentro de lo que realmente eres, es decir, al encuentro con tu propio silencio interior, tienes que comprender que ya no se trata más de elaborar nuevas estrategias psicopedagógicas, psicoterapéuticas, nuevos libros, nuevos cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Si todavía tienes que vivir todo esto, espero que lo vivas y que lo vivas con toda la intensidad posible hasta que te canses de todo ello, ¿no? Porque obviamente lo que estás buscando, tú eres lo que estás buscando. Lo que te tiene que dar la plenitud y el convencimiento y la certeza es una experiencia contigo mismo, es un acto de intimidad, es un acto de sumergirte en tu propio silencio personal. Todo lo demás, por bonitas que sean las técnicas, los lugares donde se desarrollan, por sabios que sean los maestros que las explican y los libros donde se pueda leer, son meras teorías, ¿no? Y la nuestra, nosotros los occidentales, y además de aquí europeos, pues no nos... En fin, creo que tenemos más información de la que realmente podemos llegar a digerir, ¿no? O sea, sabemos mucho más un niño de 15 años actualmente que un sabio del siglo XV, ¿no? Porque tenemos mucho acceso a la información. Por lo tanto, no es tanto un problema de información, o de informaciones nuevas, o de informaciones más sofisticadas, o más exóticas, pensando que la realización o la sabiduría está en un continente o en otro. Ya no se trata de esto. Se trata simplemente de mirar en otra dirección. ¿Cuál es esa dirección? Pues lo paradójico es nuestro propio corazón. Aquí el término corazón también tiene acordados una expresión en el ámbito de estas técnicas orientales. La mente,
Hay tres tipos de mente: chitta, manas y bodhi, y la mente está en el corazón. Es decir, que cuando hablamos de aquietar la mente o llevarla al silencio la mente, el sitio donde te ubicas físicamente es en el corazón, no en lo que nosotros entendemos las funciones corticales. Entonces, por un lado está, yo vivo continuamente con la cabeza llena d'ausallets, llena de pájaros, de toda la información que se ha ido desarrollando a lo largo de mi vida y me han dicho que soy. Yo me vivo pensando que soy lo que me han dicho que soy, y a lo mejor nunca me he dado la oportunidad para descubrir qué es lo que exactamente soy. Bastante trabajo tengo en vivir con lo que me han dicho que soy. Vivo además no solamente siendo lo que me han dicho que soy, sino haciendo de mi vida lo que me han dicho que tengo que hacer con mi vida. Me han diseñado patrones éticos, culturales, aspectos positivos, aspectos negativos, etc. Y en función de esto puedo conseguir o no estos objetivos, ¿no? Y por lo tanto, mismo o menos, sentirme más preocupado o menos. Pero cuando empiezo a mirar las cosas desde este ámbito, desde esta posibilidad, tal vez descubro que está muy bien, que la mente sirve para muchísimas cosas, que los pensamientos son capaces de elaborar grandes maravillas culturales, artísticas, etc., pero que el pensamiento es al silencio. En último caso, el pensamiento, el ruido, es posible porque existe el silencio. Una forma como se explica esto, aquí también lo hemos explicado alguna vez así, es que si el silencio es el espacio, el pensamiento es el objeto. Entonces es obvio que para que el objeto pueda existir necesita ubicarse en un espacio. Si no hay espacio, el objeto no puede estar. Pero el espacio puede existir sin el objeto. Es decir, el silencio puede existir sin el pensamiento. Cuando analizo esto desde el pensamiento, yo llamo yo y conciencia a la capacidad de reproducir en mí mismo todo el conjunto de imágenes que me dice que lo que es lo normal de la vida y quién soy yo. Cuando me invito a otro nivel diferente de mí mismo, me invito a un terreno absolutamente inquietante para la mente, que es precisamente un estado que los japoneses llaman no mente. Es decir, que es ese estado de silencio interior. Para alcanzar este estado de silencio interior, normalmente es consecuencia de llegar a un punto existencial donde no puedes más. Es una situación generalmente bastante límite, ¿no? O te sientes llamado a este proceso de la búsqueda del silencio interior desde que naciste, ¿no? O han habido situaciones y hechos en tu vida que te han desilusionado tanto, te han hecho perder tanto la ilusión, que te has puesto por un proceso casi vital de respiración existencial, de poder, porque si no me muero, me deprimo, etcétera, a la búsqueda de todos estos procesos, ¿no? Por lo tanto, hay un motor de búsqueda, pero tiene que darse el caso. Si no estás en ese punto, todo lo que estás oyendo ahora es una información que te puede ser útil, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero es una información más, ¿no? Que te puede, insisto, parecer correcta o incorrecta. Generalmente nos parece correcta aquella información que cuando la escuchamos contribuye a reafirmar lo que yo pienso. Si lo que escucho no afirma lo que yo pienso, normalmente nos parece una información incorrecta y nos instalamos el de yo no lo veo así. Entramos en ese juego infantil de ver quién tiene la razón, de los puros criterios intelectuales, de quién tiene la verdad, de quién se mueve en la bondad, quién en la maldad, en el cúmulo de epítetos, adjetivos y nombres que simplemente sirven para hacer ruido y nada más. Hemos llegado pues al punto en que decíamos la mayoría de la gente está en un proceso de búsqueda. Ahora tienes que entender la naturaleza de tu mente. Hay gente, me gustaría que me entendierais bien,
Pero hay gente que a veces, antes de entrar en un proceso de esta índole, requeriría poner un poco de orden en su mente. ¿Por qué? Porque a veces nos han pasado tantas cosas a nivel psicológico, emocionales, ¿no?, que entonces queremos encontrar soluciones a situaciones emocionales en experiencias de este tipo. Y por supuesto que el encuentro con nuestro propio silencio interior, que es el encuentro con la realidad, tiene un valor terapéutico inigualable, hasta tal punto que el encuentro con este tipo de experiencia de silencio en pocos segundos tiene la capacidad de curar todas las heridas que puedan haber existido a lo largo de tu existencia, incluso las que se formaron, aunque hicieran en el momento de la gestación. Si en el momento en que tu padre estaba haciendo el amor con tu madre, ahí ya se introdujo un mensaje de ansiedad, de miedo, de violencia, de lo que fuera, ¿no?, imagínate si viene de lejos. Pues incluso ese mensaje, ¿no?, un encuentro con tu propio silencio interior, ¿no?, tiene la capacidad de ser curado en segundos. Ahora, el tema donde estamos es cómo lo hago para ponerme en contacto con esta experiencia, ¿no?, para que esto no sea tan teórico, insisto, una ideología más, ¿no? Entonces, a veces es interesante observar un poco los propios procesos psicológicos, porque si no queremos que esta experiencia rápidamente, la necesidad de encontrar sentido a mi existencia, la necesidad de dejar de sufrir, busco inexorablemente que esta experiencia acontezca de una forma inmediata. Es normal. Si tengo mucha sed, quiero beber. Si tengo mucha hambre, quiero comer, ¿no? Pero a veces la propia ansiedad por comer no permite vivir la propia experiencia. Es decir, en algunos casos vale la pena poner un poco de orden en este tema. Yo creo que se usa y abusa de los criterios psicoterapéuticos. Es un punto de vista personal. A veces las psicoterapias están más al servicio de intentar adaptar a la gente a formas de vida discutibles, ¿no?, que no a ensalzar a la persona a un proceso de confianza y abertura hacia su propio corazón. El ejemplo que siempre pongo aquí, y se está haciendo muy tarde, es que aquel famoso ejemplo de Ronald Lang, que era, cogemos a 3 adolescentes, 18 años, escocesas, y las ponemos a trabajar en una fábrica de conservas de arenques, de forma que de lunes a viernes, 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde, su trabajo consiste en bajar una palanca que sella la lata de arenques y así ya sale tapada y ya se puede vender, ¿no? Entonces Ronald decía, al cabo de 3 meses, una de las 3 hace una depresión profunda y las otras 2 no. Y la pregunta que le hacía es, ¿quién está sano y quién está enfermo? 18 años, si te puedes tirar 8 horas al día haciendo así y no te deprimes, algo realmente grave tienes. Lo lógico es que te deprimas. Pero entonces lo que quería decir es que muchas veces las psicoterapias de entonces están dirigidas, admitidme un poco la caricatura, ¿eh?, pero están dirigidas a conseguir que esta señorita continúe haciendo así el resto de su vida, ¿no? Entonces, ese proceso adaptativo a esa forma de vida, no sé si realmente es psicoterapéutico o es un mero proceso adaptativo. Pues he dicho terapias adecuativas o adaptativas. Adecuativas es una cosa, adaptativa es otra cosa, ¿no? Bueno, en el supuesto de que no necesites o hayas hecho un proceso o hayas hablado con la persona que sea para ver en qué medida este proceso es idóneo para ti o no, el siguiente paso es descubrir, según tu naturaleza personal, cuáles son las técnicas meditativas más adecuadas para encontrar esta experiencia de silencio interior. Porque evidentemente no todos tenemos la misma talla de cinturón ni el mismo número de zapato. No todo el mundo tiene el mismo tipo de experiencia, los mismos patrones culturales, el mismo coeficiente intelectual, etcétera, ¿no? Hay quienes de hemisferio cerebral izquierdo, hay quienes de hemisferio cerebral derecho, ¿no? Y esto es muy importante, esto es muy importante.
Aquí no se hace, pero por ejemplo en algunos monasterios del linaje de Drupaka, Shupa o en general de budismo tibetano, esto se hace más que no en ashrams de la India, muchas veces un maestro deriva a otro maestro al estudiante. Y es porque sabe que la ubicación física o el tipo de enseñanza o de carisma que otro maestro tiene va a ser mucho más próximo a ese alumno que no otro, ¿no? Si la persona es muy intelectual, a lo mejor necesita un maestro muy intelectual donde se sienta feliz. Si la persona es más sensitiva o más sensual, ¿no? Y además ocurre lo mismo con las técnicas. Como el proceso de búsqueda del silencio interior en el ser humano es tan antiguo, todas las tradiciones han generado técnicas. Se puede cantando y bailando encontrar tu propio silencio interior, por supuesto, ¿no? Se puede encerrándote 3 años y moverte de una habitación, por supuesto. Se puede encontrar haciendo un acto religioso de devoción, haciéndote una monja contemplativa, por supuesto. Pero estos ámbitos no significa que uno vaya en detrimento del otro. Significa que hay persona que es más contemplativa, persona que es más intelectual, persona que es más vital. Por lo tanto, la técnica que enseña el maestro también tiene que estar muy de acuerdo con tus propias características personales. Hoy vamos a dejarlo aquí porque si no esto se hace especialmente largo. Recordaros, todos tenemos un don, lo hemos hablado aquí. Nadie está exento de un don que le acerque a su propio silencio interior. 2. Aunque pienses que tú estás especialmente neurótica, neurótico, te cuesta especialmente más las cosas que otras personas, etcétera, etcétera, todo el mundo está cómodo en la postura y tú no. Pienses lo que pienses, esto es lo que hemos pensado todos siempre, ¿no? A un nivel de intimidad, a la sensación que el de al lado está teniendo una experiencia meditativa que vamos, ni por asomo. Hay que saber poner la suficiente carga erótica a la situación. Suponer la carga erótica a la situación es de que, salvo honrosas excepciones, yo soy una de ellas, es difícil que tú estés extraordinariamente cómodo con las piernas cruzadas y la columna vertebral recta, ¿no? Esto significa que el primer gran hándicap de la búsqueda de mi propio silencio interior y mi gran experiencia mística a veces se encuentra con algo tan cotidiano como dolor en la espalda, en las rodillas o que se duelen las piernas, ¿no? Acuérdate que esto también es común. Eres un ser humano como somos todos, ¿no? Y con nuestras virtudes y defectos, pero es lo que hay. Y como es lo que hay y es lo que somos, pues seguramente somos dioses y somos diosas, ¿no? Humanos, pero dioses y diosas. Por lo tanto, acuérdate también de este proceso. Acuérdate también que cuando quieras, aquellos de vosotros que lo queráis, podemos quedar un día y encontrar una hora para poder hablar de qué características personales te pueden ser más adecuadas y si hay algún elemento de tipo psicológico que pueda ser a lo mejor previamente trabajado simplemente para facilitar tu experiencia de tranquilidad o de silencio interior. Pero acuérdate que esto es una trampa en la cual, como la vida y la existencia y la mente siempre es compleja y portadora de sinsabores, nos podemos tirar el resto de la vida haciéndonos psicoterapia, porque cuando nos pasa una cosa nos pasa otra, entonces tampoco se trata de esto, ¿no? Pero para ponernos muy trágicos, ¿no? Supongamos que has sufrido abusos sexuales y que estos abusos sexuales te han dejado todavía hoy en día pues una vivencia interior, un dolor interior, un miedo interior, una rabia interior que a la que intentas a quitar la mente te inunda. Bueno, evidentemente atengámoslo, atengamos esta situación, trabajemos esa situación y luego las cosas serán más fáciles, ¿no? Por lo tanto, insisto, si es necesario, pues quedamos un día face to face, tú y yo, y hablamos a ver si es necesario. Simplemente se lo tienes que decir, o le dejas a Conchita el teléfono para que te llame o me llamas tú directamente aquí.
Las técnicas más adecuadas, dadas las características de cada uno, etcétera, etcétera, esto vamos a hablar más de ello otro día. Ahora simplemente te pido lo siguiente. Yo te iré, como siempre, haciendo la pequeña introducción a la experiencia del aquietamiento de tu mente. En la medida que sea posible, piensa que entre todos, la palabra, no sé si todo el mundo sabréis lo que significa, entre todos construimos un egregor, que sería algo así como una entidad, ¿no? La gente que estamos aquí estamos con un objetivo noble, ¿no? Y a la búsqueda de una respuesta desde nuestro propio silencio interior, con lo cual significa que aunque me duela la rodilla, mi mente esté súper activa, yo tenga ganas ya de levantarme y de irme, incluso en esa situación yo estoy colaborando en ayudar a los demás. Es decir, lo importante de esta situación no es lo que yo diga, por supuesto, sino el hecho de que somos un grupo de gente haciendo lo mismo. Y entonces nos podemos ayudar extraordinariamente los unos a los otros, ¿no? Y nos ayudamos porque, sobre todo, porque si no aquí es imposible que entre la persona. Aquí entras porque, sobre todo, seguro que en tu corazón y en tu silencio anida el amor, el amor, ¿no? El amor siempre es felicidad, el amor siempre es plenitud, el amor siempre es altruista, ¿no? El amor siempre es el camino del olvido de uno mismo. Entonces, como hay mucho amor, hay mucha energía y este egregor se construye así, no te inquietes, relájate, intenta dejarte rendirte a la propia energía que entre todos construimos. Eso sin duda va a ayudarte a esta experiencia de silencio. Agrair-vos la vostra presència.